Hoy vamos a meternos de lleno con una herramienta que es, sin duda, clave en la oceanografía física. Hablaremos del análisis armónico clásico de mareas y sobre todo del papel fundamental que juega la función T-Tide en todo este proceso. Cuando uno mira una serie de tiempo oceanográfica, como la que tenemos aquí, la primera impresión es que es una señal bastante caótica, ¿verdad? Bueno, aquí surge la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para aislar la marea astronómica, que es esa parte que sí podemos predecir, de todo el resto de la variabilidad del océano? Para responder a esa pregunta de forma ordenada, vamos a seguir un plan de vuelo. Primero, entenderemos bien el desafío de separar la señal del ruido. Luego, nos asomaremos al motor de todo esto, el análisis armónico. De ahí, pasamos a la práctica, viendo qué datos necesitamos y qué requisitos tienen. Después, aprenderemos a leer y validar los resultados. Veremos ejemplos de aplicaciones escalares y vectoriales, y al final cerraremos viendo por qué T-Tide es una herramienta tan indispensable. Muy bien, empecemos con el primer punto, el gran desafío de la señal y el ruido. La tarea fundamental, el objetivo principal, es poder separar con claridad la señal de la marea, que es súper predecible, de todo lo demás que está pasando en el océano. A ver, cualquier medición que hagamos en el océano, cualquier serie de tiempo, es en realidad una mezcla. Por un lado, tienes los procesos deterministas, como las mareas, cuya física conocemos bastante bien. Pero por otro lado, están los procesos estocásticos, la turbulencia, los remolinos, el ruido de fondo. La función T-Tide está diseñada justamente para eso, para identificar y cuantificar con mucho rigor esa parte determinista. Ahora sí, vamos a ver qué hay bajo el capó. Hablemos del motor de todo esto. El análisis armónico. Aquí es donde vamos a entender el cómo T-Tide hace lo que hace, desde el punto de vista matemático. El corazón del método es lo que se conoce como análisis armónico por mínimos cuadrados. Dicho de forma sencilla, lo que hace es tomar las frecuencias que ya conocemos de los componentes de la marea, esos ritmos cósmicos como el M2 o el K1, y trata de ajustarlos a los datos que nosotros medimos. El objetivo es encontrar la amplitud y la fase que mejor describen lo que está pasando en nuestro punto de observación. Todo este proceso lo podemos resumir en 3 pasos bastante claros. Primero, se define qué constituyentes astronómicos vamos a buscar en nuestros datos. Segundo, el algoritmo empieza a jugar con la amplitud y la fase de cada uno para que encajen lo mejor posible con la serie de tiempo. Y el paso clave es el tercero. Se optimiza todo para que el error residual, o sea, la diferencia entre nuestro modelo de marea y los datos crudos, sea lo más pequeño posible. Ya vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. Hablemos de las entradas y sus requisitos. Y ojo, este es un punto donde hay que ser muy rigurosos, porque la calidad de nuestro análisis va a depender al 100% de la calidad de los datos que le demos. Para que T-Tide funcione correctamente, necesita como mínimo estos 4 parámetros. Primero, el vector de la serie temporal, o sea, nuestros datos. Segundo, el intervalo de tiempo, para saber cada cuánto se tomó cada dato. Tercero, la hora de inicio. Y tiene que ser súper precisa porque es crítica para calcular bien la fase. Y cuarto, la latitud del instrumento, que es absolutamente indispensable para las correcciones nodales. Y hablando de eso, llegamos a un proceso interno que la función hace automáticamente, pero que es vital para la validez científica, las correcciones nodales. ¿Qué hacen? Básicamente, estandarizan nuestros resultados con respecto a ese gran ciclo de la Luna de 18.6 años. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque nos permite comparar, de manera robusta y científicamente válida, análisis que se hicieron en diferentes momentos. Esto nos lleva a una recomendación, a una buena práctica, que viene directamente del creador de la herramienta, R. Pavlovich. Para series de tiempo que son largas, digamos más de un año, pero que no cubren el ciclo completo de 18.6 años, lo ideal es analizarlas en pedazos de un año. Es un consejo súper práctico y fundamental para que los resultados sean rigurosos. Bien, una vez que corremos el análisis, llegamos a la etapa más crítica, la interpretación y validación. No basta con obtener un resultado. Tenemos que entender qué significa y, sobre todo, tenemos que poder confirmar que es científicamente válido. Los principales resultados que nos va a dar T-Tide son las frecuencias de los constituyentes que encontró, su amplitud y su fase. Y algo que es crucial para la validación, los límites de confianza al 95%. Además, nos da la relación señal-ruido, que es una medida directa de qué tan bueno fue el ajuste. Y por supuesto, nos genera la serie de tiempo de la marea predicha. Para que veamos lo versátil que es esta herramienta, vamos a explorar 2 de sus aplicaciones más comunes. Esto nos va a ayudar a ilustrar cómo podemos pasar de un análisis, digamos, simple, a uno mucho más complejo.
La diferencia es bastante clara. Por un lado tenemos el análisis escalar, por ejemplo con datos de un sensor de presión. Aquí la entrada es un número real y nos enfocamos en la amplitud vertical. Pero en el análisis vectorial, para datos de corrientes de una DCP, la cosa cambia. La entrada es una variable compleja, un U más I, V. Y este simple cambio nos abre la puerta a un análisis en 2 dimensiones que es muchísimo más rico. Y aquí se ve la potencia del análisis vectorial. La salida ya no es solo una amplitud y una fase, no, ahora nos describe todas las propiedades de la elipse de marea. El semieje mayor, que es la velocidad máxima de la corriente. El semieje menor, la inclinación, que nos dice hacia dónde va el flujo, la fase, que nos indica el momento de máxima corriente, e incluso el sentido de rotación. Bueno, para ir cerrando, vamos a poner todo en perspectiva y a resumir por qué T-Tide ocupa un lugar tan importante en la caja de herramientas de cualquier persona que trabaje en ciencias del mar. T-Tide es, digamos, el cimiento del análisis armónico clásico en nuestro campo. Ahora, si se necesita algo más avanzado o si los casos a analizar son más complejos, el siguiente paso lógico es echarle un ojo a U-Tide. Es un paquete que parte de la base de T-Tide, pero la expande y mejora sus funcionalidades. Y para terminar, dejemos una pregunta en el aire. Ya que logramos aislar y quitar la señal de marea, que era la parte predecible, ¿qué ciencia se esconde ahora en ese ruido que nos quedó? Porque ese residuo no es un simple error, no, es una nueva serie de datos que contiene otros procesos oceanográficos muy importantes, que están ahí esperando a que los descubramos.